Buenos días a todos. Bueno, me tocó el momento complicado porque me toca luchar contra el refrigerio, pero espero poder capturar su atención. Ya es un momento también de la segunda parte de la mañana, ya todos con ese buen sabor de boca de refrigerio. Espero que les resulte pues interesante esta presentación. Yo voy a hacer un ejercicio bien interesante. Me acaban de decir que tengo 18 minutos, entonces tengo que hacer una síntesis de 6 años de trabajo en 18 minutos. Vamos a ver cómo me sale. Esto básicamente, más que la presentación de resultados de un proyecto en concreto, es algo así como una película de estas de viaje, ¿no? Lo que básicamente les voy a contar es el viaje que hemos hecho por más de 6 años con una diversidad de instituciones y en especial con el apoyo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo. Por eso, en la parte inicial de la presentación, como pueden ver, está ahí el logo de COSUDE, que ha sido el soporte y el apoyo de 6 años continuos de trabajo, enfocados en varios temas, en particular en el tema de la gestión sostenible del agua, que nos ha llevado finalmente a mirar de manera concreta y con herramientas ya bastante sintéticas, como diversas herramientas como los usos del agua, la huella hídrica, nos sirven para conservar las fuentes de agua. Y bueno, arrancamos con el tema de qué podríamos hacer con el tema de la huella hídrica y los usos del agua o los conceptos de usos del agua en torno a la gestión sostenible de cuencas. Para quien no conoce, el concepto de huella hídrica es un concepto que permite determinar o cuantificar cuál es el agua consumida o utilizada o contaminada para la producción de cualquier bien, servicio o producto a lo largo de la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, podemos ver en pantalla que una taza de café de la que alguno de ustedes se tomó esta mañana, pues tiene en orden de magnitud aproximadamente unos 140 litros de agua detrás, una tacita chiquita de café, o un kilo de chocolate tiene unos 2.400 litros de agua, y así pues se puede sacar la huella hídrica para cualquier cosa, para una silla, para la camisa que tenemos puesta, para la escarapela o para cualquier cosa. Y la pregunta que nos planteamos al principio de estos 6 años es cómo hacer que ese concepto, cómo hacer que ese uso tradicional de la huella hídrica, que está centrada especialmente en un producto, tenga sentido para aportar a la gestión del agua en una cuenca y a la gestión territorial. Y ese es un camino que hemos recorrido con esas instituciones que están abajo. Por eso pues van a ver a lo largo de la presentación un montón de logos, porque esto pues como es un camino, esto no es un proyecto, es un camino largo, ha participado muchísima gente. Y yo realmente soy vocero pues, de un grupo enorme de personas que ha participado durante 6 años en estos proyectos. Pero muy particularmente hemos contado con el apoyo y con la participación de IDEAM, más recientemente con el apoyo de UPRA, de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, y estos han sido proyectos que han sido dirigidos principalmente por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, y por GSI, que es la empresa que yo represento, siempre con el apoyo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo. Entonces arrancamos por esas preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para que la huella hídrica aporte a la gestión sostenible del territorio? Entonces arranquemos con unos conceptos muy básicos y así les puedo contar un poquito cuál ha sido el camino que hemos seguido. Lo primero es que la huella hídrica, como toda huella, lo que habla es de una marca que dejamos sobre un terreno o un espacio susceptible a recibir esa marca, y esa marca perdura. En la huella hídrica se diferencian 3 tipos de aguas: el agua azul, el agua verde y el agua gris. Y lo que vemos arriba es un esquema del ciclo hidrológico, donde vemos que la lluvia que cae, dependiendo de cómo se comporte la interfase suelo-vegetación, hay una parte que escurre, que va por la superficie, que alimenta ríos, lagos, acuíferos. Otra parte percola, alimenta acuíferos, agua subterránea, pero hay una parte del agua que no hace ninguna de las anteriores y se queda como humedad del suelo. Esa parte del agua es lo que llamamos agua verde. Y este es un concepto que no se inventó la huella hídrica ni nos lo inventamos en Colombia hace poco, es un concepto que viene hace 20 años en documentos de la FAO.
y fue un concepto que lo que buscó fue dar el valor equivalente a los ecosistemas naturales, esos ecosistemas que nadie riega y esos ecosistemas que consumen un montón de agua y que realmente dependen no solamente del agua, sino de la lucha por agua y territorio. Finalmente, cuando hablamos de huella de agua verde, estamos hablando de territorio y por lo tanto la huella hídrica verde es esa marca que dejamos sobre el territorio en esa lucha por esa agua verde, que es agua de humedad del suelo, que no puede utilizar nadie más que la vegetación. Luego está el agua azul, que es el agua que se convierte en escorrentía, agua superficial o subterránea, y genera una huella azul. Y por último, la huella hídrica gris, que habla de la contaminación. Nos vamos a centrar únicamente en la huella hídrica verde y azul. Y partimos de estos conceptos en torno a su integración con documentos generados como base de política pública en Colombia, en particular con el Estudio Nacional de Agua 2010. Ya veníamos trabajando con el IDEAM desde 2010 en la construcción de estos conceptos, cómo se integra una cosa con la otra, y es muy importante entender qué significa estos 4 conceptos que se usan de manera arbitraria y como sinónimos en muchas ocasiones, pero no siempre lo son, que son demanda, extracción, uso y consumo. No es lo mismo la demanda del agua, el uso del agua, el consumo del agua o la extracción del agua. Y hay que partir de la definición que tienen, por ejemplo, el Estudio Nacional de Agua de esos conceptos. La demanda de agua es igual al uso del agua y por lo tanto es igual a la extracción de agua que se hace de una fuente superficial o subterránea. El consumo de agua es la parte del agua que se extrajo, pero no retornó a la cuenca. Entonces, yo en muchas ocasiones le he hecho la pregunta a la gente, ¿usted es un gran consumidor de agua? Por ejemplo, ¿usted considera que consume mucha agua cuando se baña? Y realmente cuando uno se ducha por la mañana, usa mucha agua, pero no necesariamente la consume, porque realmente la mayor parte del agua vuelve al sistema, nunca se fue del sistema, regresó al sistema por el sifón, uno utilizó solamente el agua. Esa diferencia de conceptos pues, nos permite introducir la huella hídrica, y esta huella hídrica azul, verde y gris, que es la que permite su aplicabilidad en diferentes sectores, sector agrícola, sector ganadero, sector doméstico, sector industria, y aquí básicamente se presenta un paralelo de qué significa la huella hídrica frente a esa visión tradicional que hemos tenido del agua, que se centra normalmente en los ríos, los lagos, los acuíferos, pero normalmente deja de lado y deja como un concepto más agronómico el tema del agua verde, de los ecosistemas, pero nos centramos únicamente en los ríos. De alguna forma la huella hídrica lo que hace es poner sobre la mesa la posibilidad de tener un lenguaje común entre diferentes sectores, sector ambiental, sector productivo, y nos da una herramienta, al menos para hablar en términos comunes. Por último, la huella hídrica se cuantifica, pero además de cuantificarse, se evalúa. No es lo mismo cuantificar la huella hídrica que evaluar la huella hídrica. Cuando uno habla de huella hídrica, le dicen inmediatamente todos tenemos el chip de la cuantificación, entonces, bueno, le dice la huella hídrica a tal producto, a una cerveza, inmediatamente te dicen, ¿cuánto dio? No sé, le puedo decir cualquier número, 600 litros tiene de agua una cerveza. Entonces dice la gente, bueno, listo, está bien, pero ¿qué es bueno o malo? Eso, ¿cómo leo eso? ¿Cómo leo eso? ¿Cómo saco una interpretación? Si yo les digo la huella hídrica verde de Colombia es 200.000 millones de metros cúbicos al año. Bueno, listo, pero eso es bueno o malo. Entonces, justamente la evaluación, la metodología de evaluación, que tiene 4 fases, lo que nos permite es ver que cuantificar no es suficiente. Necesitamos una interpretación inteligente y una interpretación relativa y perfectamente coordinada con los otros procesos que se están llevando a cabo. Entonces, básicamente arrancamos este proceso en 2011 con WWF, donde se hizo el primer estudio nacional de huella hídrica para el sector agrícola. Posteriormente, ya con la cooperación suiza, arrancamos un proceso en la huella hídrica de la cuenca del río Porce, ya aplicado a una cuenca, entendiendo que la cuenca hidrográfica es la unidad de planificación hidrográfica en torno a, por ejemplo, la aplicación de la política de gestión integrada de recurso hídrico. Y lo que queremos es que la huella hídrica pues aporte en consecuencia. Ahí en ese estudio participaron 16 instituciones y esa metodología
finalmente se consiguió incorporar en el Estudio Nacional de Agua 2014. El Estudio Nacional de Agua 2014 lo que presenta es la evaluación de huella hídrica para todas y cada una de las 316 subzonas hidrográficas de Colombia. Colombia es el único país en el mundo que tiene evaluada su huella hídrica para absolutamente todas sus cuencas. Y tiene una metodología que hemos publicado y en este momento pues ya se ha escalado un poco a nivel regional, que ahora pues le comento un poco sobre eso. Este fue un proceso liderado por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, por GSI, donde IDEAM pues abrió las puertas completamente, no de manera, no fue algo rápido, ¿no? El Estudio Nacional de Agua 2014 nos llevó 4 años de trabajo con el IDEAM para que pudiéramos responder por lo menos parte de esa pregunta inicial. ¿Qué aporta en torno a DENA la aplicación de huella hídrica? Y finalmente lo que conseguimos es pues demostrar que si comparamos el Estudio Nacional de Agua 2010 con el Estudio Nacional de Agua 2014, el Estudio Nacional de Agua 2014 ya incorpora esos conceptos de agua verde, de agua azul, lo que modifica completamente la conceptualización del ciclo hidrológico y permite incorporar el tema de huella hídrica verde, que de alguna forma, de manera implícita, está incorporando en la toma de decisión, o por lo menos en la información que permite tomar decisiones, los ecosistemas de alta montaña. Los resultados de la huella hídrica, pues nos muestran que, esto no sé si tiene apuntador, no, creo que no. No, pensé que tenía apuntador, pero lo puedes poner otra vez en pantalla completa. Listo. Esos son los resultados de huella hídrica que ya nos permite ver cómo la huella hídrica verde, ahí está, ok, gracias. Cómo la huella hídrica verde, antes estábamos viendo únicamente este 3% del agua. Este 3% del agua que estaba repartido pues, en los diferentes sectores, sector agrícola, sector industrial, sector doméstico, pero ese 97% del agua que es la huella hídrica, que nos permite ver la huella hídrica, realmente está asociado al sector agrícola, al sector pecuario, y eso es algo que es completamente novedoso en el Estudio Nacional de Agua. Y otro de los temas novedosos y muy importantes en el Estudio Nacional de Agua es que con base en la huella hídrica y con base en el Estudio Nacional de Agua 2010, habían 6 indicadores para todas las cuencas y se incorporaron en 2014 3 indicadores nuevos, indicadores basados en la aplicación de huella hídrica. Y hay uno en particular que es sobre el que quiero hablarles, este que llamamos, hay 107 subzonas hidrográficas que según los datos que consideramos que únicamente son los datos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tienen algún grado de presión generada por el sector agropecuario en torno a los ecosistemas estratégicos. Entonces, básicamente es una forma de despertar esa alerta en torno a esa ampliación de frontera agrícola y especialmente asociada al sector pecuario. Tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionar el director de la Corporación para el Páramo de Sumapaz, pero eso lo encontramos no solamente en Sumapaz, sino en todas estas subzonas hidrográficas. Eso se publicó en 2014, donde pues tenemos algunas consideraciones, ya conseguimos ver con el agua verde, decimos la otra mitad del patrimonio natural de Colombia, porque se consiguió cuantificar el agua verde. Y ojo, hay que tener claro una cosa que no es trivial. Ver la otra mitad no significa que haya el doble, ¿no? Eso fue algo que ocurrió una vez con un titular de un periodista que le contamos esto y entonces él interpretó que había el doble de agua, una pequeña mala interpretación, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso porque significa que estamos viendo una parte que no veíamos antes, no que haya el doble. Lo otro, encontramos grandes oportunidades en torno al sector pecuario, ¿no? Colombia es un país de 114 millones de hectáreas, donde, según datos del Ministerio de Agricultura que utilizamos en el Estudio Nacional de Agua, hablamos de unos 35 millones de hectáreas en pastos, 35 millones, entre 35 y 40 millones de hectáreas en pastos. Entonces, definitivamente, ahí encontramos problemas y por lo menos oportunidades para ver con mucho mayor nivel de detalle en esas subzonas hidrográficas qué es lo que está pasando.
Y vemos posibilidades de escalamiento en torno a esos nuevos indicadores, a la aplicación de la huella hídrica para algunas otras cosas. Y ahí es donde ha venido el escalamiento a partir del Estudio Nacional de Agua, porque lo interesante de este viaje es que no paró en el Estudio Nacional de Agua. Este viaje, siempre dijimos cuando estábamos trabajando con el IDEAM que iba a abrir puertas. Y muy poco tiempo después las puertas se abrieron. Y empezamos a trabajar, por ejemplo, con UPRA. Y ya ese trabajo está próximo a ser finalizado. Aquí no tengo resultados, pues no soy la persona indicada para presentar los resultados de UPRA, serán ellos. Pero se incorporó los conceptos de huella hídrica, de agua verde, de agua azul, en todo el tema de zonificación productiva y zonificación de uso del suelo para 5 cadenas productivas, para arroz, maíz, papa, cacao y palma, pero metiendo restricciones mayores que las que tuvimos con el Estudio Nacional de Agua. Por lo tanto, la metodología tampoco se quedó estática, ha evolucionado y ahora, pues por lo menos cuando estén listos los resultados de UPRA, van a ser más restrictivas y van a, no tanto restrictivas, van a dar una información mucho más valiosa, porque definitivamente no se busca generar una restricción a la producción, sino mostrar una alerta de que algo está pasando y finalmente ese algo conviene a todos resolverlo, tanto al sector productivo como a los defensores del páramo o de las fuentes de agua. Otro de los temas que se ha venido trabajando a partir del Estudio Nacional de Agua es la hoja de ruta de implementación del protocolo de monitoreo de calidad de agua a nivel nacional, ya introduciendo algunos temas que quedaron fuera del alcance en el Estudio Nacional de Agua, especialmente asociados al tema de la huella hídrica gris. Y otro de los temas que se abrió a partir del Estudio Nacional de Agua es cómo ese índice de presión hídrica de los ecosistemas podía evolucionar y empezar a dar una información relevante en torno a la aplicación de mecanismos mucho más centrados en el territorio y mucho más aplicables a corto plazo en torno especialmente a la sostenibilidad financiera de los territorios. Y por eso estamos trabajando desde hace algo más de un año en Santurbán en un proceso que llamamos beneficio hídrico de la conservación del páramo. En este momento estamos muy concentrados en determinar qué significa exactamente conservar el páramo, porque todos sabemos que el páramo es muy importante, todos sabemos que sin agua no vivimos, pero cuando empiezas a trascender la discusión, en un momento llega la pregunta, bueno, listo, eso es muy importante, pero exactamente dígame qué tan importante es, o qué tan importante es en comparación de. Algo que me permita tomar una decisión en torno a invertir o no. Y eso es un poco lo que buscamos, o lo que se busca, en torno a la sostenibilidad de estos mecanismos técnico-financieros para la conservación. Esto se está haciendo en el marco de la operación de la Alianza Biocuenca. La Alianza Biocuenca es uno de los 5 fondos de agua que hay en Colombia. Es el Fondo de Agua de Cúcuta, el Fondo de Agua para Norte de Santander, fondo de agua que está centrado en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita, y en particular en las fuentes de agua de la ciudad de Cúcuta. Este fondo de agua está apoyado principalmente por Corponor y por la Gobernación de Norte de Santander. Aquí nos acompaña la secretaria técnica del Fondo de Agua y pues hemos recibido un apoyo realmente muy grande de Corponor. Esto se está haciendo de la mano de la entidad con jurisdicción ambiental en el territorio, porque lo que necesitamos es que esto tenga aplicabilidad y sea perfectamente armónico con la aplicación de la ley y sobre todo que tenga sostenibilidad en el tiempo. En este momento es un proceso que está desarrollándose y, como les digo, está muy centrado en eso, en esa métrica de qué significa conservar el páramo. Estamos implementando esquemas y protocolos de monitoreo detallado de alta montaña, con cuencas pareadas, un poco lo que hemos tenido oportunidad de ver esta mañana. Y bueno, aquí hablamos un poco de los retos, lo que viene. Entonces, hay que dar un seguimiento a esos indicadores que se plantearon en el Estudio Nacional de Agua 2014, no solamente quedaron en el Estudio Nacional de Agua, sino pues hay apenas un reclamo natural de todo el mundo y es, bueno, listo, a este indicador, pero el indicador no es para dar el número, el indicador es para hacer seguimiento. Entonces los indicadores tienen que tener seguimiento y pues hace un momento tuve oportunidad de tener una conversación con el subdirector del IDEAM que me dijo, bueno, pues yo lo autorizo a que usted mencione en su presentación que ya vamos a empezar a trabajar en el Estudio Nacional de Agua 2018.
Entonces, el Estudio Nacional de Agua continúa y siguen pues como uno de los retos qué pasa con esos indicadores, cómo se mejoran, cómo se amplían. Por otro lado, consideramos que también puede haber una ampliación en otras cadenas productivas, en ese proceso de zonificación productiva del suelo. Hay que continuar con el tema de monitoreo de detalle en alta montaña, porque uno de los enormes vacíos que hay es la información, y sobre todo la información creíble, información que podamos, una información con una base científica muy sólida, pero que luego los técnicos podamos traducir para que el 99% de las personas que no les interesa lo que hay debajo, y no pasa nada que no les interese, puedan entender de manera simple y fácil qué significa realmente conservar el páramo para el agua. Y por último, esperamos continuar fortaleciendo estos mecanismos técnico-financieros, especialmente haciéndolos sostenibles para poder generar conservación con la gente. El hecho de que el páramo se delimite y se determine que es una zona de alta productividad y de alto valor ambiental, no tiene por qué significar necesariamente que eso sea una nueva fuente de desplazamiento y genere un nuevo éxodo hacia las ciudades del campo. Necesitamos la gente en el campo y necesitamos encontrar la forma de conservar el páramo con la gente. Y por último, gracias. Y por último, la replicabilidad y el escalamiento que tenga este tema. Hay un tema que no incluimos en esta presentación por temas de tiempo, pero a principio de este año ya se presentó con el IICA, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en Costa Rica, un estudio de aplicación de huella hídrica de evaluación en 5 cuencas en América Latina, aplicando esta misma metodología, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Perú y en Chile. Y encontramos unos resultados muy interesantes. Lo que buscamos es que esta metodología que se ha desarrollado en Colombia pues pueda aplicarse en otros países de la región y podamos de alguna forma compartir esta riqueza que tenemos. Somos el continente del agua y tenemos que ser guardianes del agua. Y yo hago la pregunta, ¿cómo ser guardián de algo que no conozco? Tengo que conocerlo y tiene que conocerlo todo el mundo. Con eso termino. Muchas gracias.